creo que el país lleva 50 años en una violencia desenfrenada y que es necesario encontrar una solución. En ese sentido, el proceso de paz vale la pena. Vale la pena para que el país vuelva a la normalidad. Vale la pena para que haya menos muertos. Vale la pena que hayan 5.000 fusiles menos. Vale la pena que el país viva en una tranquilidad que no ha vivido en estos 50 años. Por eso creo que hay que apostarle a este proceso de paz, sin lugar a duda. ¿Por qué íbamos nosotros a aceptar un acuerdo donde nos íbamos a ir presos? Que es lo mismo de hoy, o sea, decir, es que no estamos de acuerdo con la justicia transicional, es decirle que no haya proceso de paz. Porque nadie se quiere ir preso, si está haciendo un esfuerzo por cambiar, que tiene que contar la verdad, Que tienen que ser satisfechas las víctimas, tienen que ser satisfechas las víctimas. Que la manera de reclusión para que no haya impunidad tiene que ser en zonas que se determinen donde puedan tener movimiento, es lo mínimo. Es lo mínimo. Y que hay que olvidar. Y que el sistema de justicia transicional tiene que mirar a los que estaban en armas de un lado, también a los del otro, a los oficiales. Porque también hay muchos militares que cometieron excesos, que están pagando cárcel, que tienen derecho también a ser sometidos a una justicia donde se diga la verdad. Y la verdad es clave, ¿para qué? Para reconciliarnos. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Para dónde vamos? Las opciones son políticas. Y en este auditorio joven, donde muchos ya son mayores de 18 años, descansa esa decisión. De alguna manera tienen que responder esas preguntas. Porque se juega la Colombia donde ustedes van a crecer. La Colombia donde serán ciudadanos. Como nunca, la generación joven colombiana tiene una responsabilidad política que no se imaginó tener antes. Y eso implica empezar a practicar una democracia más real y no formal, como apuntaba Montaña Cuellar en su famoso libro Colombia, país real, país formal. ¿A qué le apostamos? ¿A la esquizofrenia y a la hipocresía tradicional? ¿O a ser más reales y veraces con nosotros mismos? ¿A qué le tenemos miedo? No hay democracia sin responsabilidad ética. Y la responsabilidad ética supone tomar decisiones y responder por las consecuencias de esas decisiones. O confiamos en nosotros mismos o seguimos buscando mesías y caudillos como en el pasado. ¿Qué queremos? Es demostrar un poco cómo la banalización de las prácticas de la violencia a lo largo de todos estos más de medio siglo de confrontación armada caló en la sociedad hasta tal punto que se ha desnaturalizado la muerte y que las prácticas atroces cometidas en el marco del conflicto armado en estos momentos por la sociedad pasan por alto. Es decir, si hacemos una dilucidación de los conceptos centrales de esta presentación, que es el caso de la banalización de las prácticas de la violencia, se entiende por banalización como hacer algo normal, hacer algo cotidiano, restarle importancia, convertir un acontecimiento, sea histórico o un hecho histórico, convertirlo como algo irrelevante, como algo trivial, como algo que no causa o genera algún impacto, alguna sorpresa por el testigo o por el actor que lo percibe. Pero el posconflicto se convierte en un caldo de cultivo para todo tipo de trastornos mentales. Ese tipo de trastornos no necesariamente tienen que llegar hasta ese diagnóstico crítico, hasta lo más grave, para ser grave. Es decir, tendríamos que empezar desde este propio momento a tratar de prevenir toda la aparición de esos trastornos. Imagínese una persona que lleva 20 años en el monte peleando y ahora va a entrar a la sociedad nuevamente. O esa familia que está esperando a esa persona que solo aparecía cada año y ahora lo va a tener que recibir todos los días sin la misma cantidad de plata,
sin el mismo aprecio, sino con unas características muy distintas. Claro, eso es un caldo de cultivo para todo lo demás, pero súmele a todo eso todas las víctimas que van a esperar una reclamación adecuada de esas falencias del Estado y de esos daños, digamos, que generaron. Claro, ahora eso va a estar perfecto para que surjan todo tipo de patologías. Normalmente la criminología siempre se ha visto como un saber individual, es decir, que se concentra en la condición del delincuente, de cómo identificamos al delincuente. Y la otra particularidad de la criminología es que históricamente siempre ha estado frente a la criminalidad común, homicidios, hurtos, acceso carnal violento, delitos sexuales, pero la criminalidad de los poderosos o los crímenes del daño ambiental o los crímenes sistemáticos de género son totalmente invisibilizados y eso queda prácticamente, académicamente o científicamente, queda totalmente suelto. Lo que he traído hoy es mostrar cómo desde ciertos espacios del debate académico en Estados Unidos, principalmente en Chicago, en Berkeley, y en Europa, en Francia, en una de las universidades de París y en la Universidad de Barcelona y en la Universidad también de Buenos Aires, en esos tipos de focos se ha ido consolidando un debate de cuál es el papel de la criminología frente a crímenes de masa, cuál es el papel de la criminología frente a los delitos empresariales, cuál es el papel de la criminología frente al daño ambiental. Mi intervención fue más una reflexión sobre lo que quiere decir el posconflicto, o a mi juicio lo que quiere decir el posconflicto como oportunidad, más allá de lo que se agencia desde el Estado, más allá de la intencionalidad estatal de transitar hacia un acuerdo con determinados grupos armados, ¿cómo puede ser el posconflicto una oportunidad para que resignifiquemos las categorías, digamos, para que necesariamente si pensamos que las guerrillas entran a un acuerdo de paz, entonces tendríamos, por ejemplo, que dignificar a los campesinos que hemos estigmatizado tanto como guerrilleros, donde podamos construir sentidos distintos en esta idea de construcción de nación, que sea una nación construida a varias voces, donde ser comunista no sea un problema, donde nadie tenga miedo de decir comunista ni decirle compañero al otro, porque nadie tiene miedo de ser tildado como guerrillero, donde la policía y la fuerza pública tengan que operar de manera distinta, porque no está haciendo contrainsurgencia, donde el papel de los grupos poblacionales, de las mujeres, el papel de los indígenas tiene que entrar en el debate público desde otro lugar, donde necesariamente el Estado tenga que ponerse en un tono de diálogo distinto entonces con una sociedad que adquiere esas nuevas categorías con mayor seguridad, y que uno tendría que imaginarse necesariamente que en un paro armado como el que hay ahora, necesariamente el Estado su relación no sea a partir de cómo mando la tanqueta o cómo mando al SMAT, sino como trato con altura en el debate a ese otro. En un marco de conflicto armado como el que hace décadas venimos asistiendo los colombianos, resulta de suprema importancia comenzar a establecer nuevos puentes que permitan articular demandas sociales, perspectivas políticas, alternativas de desarrollo frente a procesos académicos de reflexión, conceptualización y construcción de nuevo conocimiento. Con esto en mente, la Universidad de Cartagena, en concreto la Facultad de Derecho, ha tomado la decisión de comenzar a replantear su relación con el sector externo, en el marco de lo que uno pudiese pensar como un proceso de proyección social a la inversa. No únicamente llevando la universidad hacia las regiones, hacia las comunidades, sino abriendo la universidad para recibir precisamente estas nuevas lecturas sobre la realidad social, estas nuevas lecturas sobre la historia del conflicto, estas nuevas lecturas sobre las demandas o exigencias de justicia concreta.